Ok, bueno, en esta clase vamos a ver el origen de la vida. Es nuestra primera clase. Eh, pues hay que empezar por el principio que conocemos, que es más o menos el origen del universo. El origen del universo, pues la teoría más aceptada es la teoría del Big Bang, ¿no? Estaba el universo pues condensado, estaba a muchísimas altas temperaturas. Esto fue hace casi 15 millones eh, de años, 15.000 millones de años. Eh, y más o menos esto es lo que se ha podido saber. Hay muchos artículos, los pueden, si gustan algún día por curiosidad, leer. Más o menos hay rastros de qué pasó, ¿no? Y tenemos hasta casi o sea, antes de un segundo si sabemos qué pasó, ¿no? Hasta 0.00001 segundos. Y para esto todos hay algunas, soporte científico, ¿no? Entonces, pues tenemos que en un principio estaba todo condensado, hubo una explosión y en esa explosión, pues, salieron muchas partículas. Estas partículas principalmente fueron variación, una variación muy fuerte, por lo que había temperaturas también muy fuertes y aquí más o menos se estiman, ¿no? Más o menos. Y aquí están con que los han, más o menos, esto de acá, el bíceps, todos, el CERN, son con lo que no han podido más o menos descubrir y encontrar este tipo todavía de partículas, ¿no? Que hay. Entonces aquí tenemos principalmente radiación y partículas. ¿Qué empieza a pasar? Pues todas empiezan a interaccionar entre sí. Entonces, estas partículas, pues empiezas a tener los que son, digamos, electrones, positrones, quarks, antiquarks. Entonces, acuérdense que se crea materia y antimateria, ¿no? Y entonces esta materia con la materia luego empieza a chocar y se generan ondas de energía, que al final gana, en este caso, la materia. Al parecer hay menos antimateria, pero se llegan a encontrar, pues desaparecen las dos y se forma energía, ¿no? Chocan las dos y energía. Y eso es lo que hay, por ejemplo, ahorita con los positrones. Bueno, acá están, y están positrones, hay protones, ya digamos a los segundos. Ay, ahora no sentí que me moví, pero bueno, a los segundos, y ya tenemos positrones, neutrones, empieza a aparecer por aquí algún rastros de hidrógeno. Y entonces estas partículas, les digo, vuelven a interaccionar con ellas, unas chocas con otras, otras empiezan a fusionar, entonces del hidrógeno empieza a aparecer el helio, siguen chocando entre ellas, empieza a aparecer litio y carbono y otras partículas, ¿no? Ya, por ejemplo, en los 300.000 años ya tenemos aquí muchos electrones, muchos hidrógenos deuterios, litios, empiezan a aparecer todos estos, ¿no? Acá en la etapa esta de hace unos 1.000 millones de años, ya tenemos bien, les digo, aquí están, ¿no? Muy bien formados todos este, varios elementos. Estos elementos que empiezan a hacer, pues empiezan otra vez a interaccionar entre ellos, empiezan a formar nubes de polvo que se les conoce, que al final llegan a dar, forma a las galaxias, ¿no? Entonces, algunas de estas galaxias, pues empiezan bueno, las estrellas que están en ellas también empiezan a veces a chocar, a morir, a todo, y empiezan a surgir algunas, nebulosas, pero ya más, digamos, origen, que son por una explosión, pero de unas previas, de unas nubes previas, ¿no? Como es que es el caso de nuestro sistema solar. Y entonces aquí eso, ya con que se puede ver, bien, a partir de que es esto, ¿no? Con un telescopio que ya alcanzas a ver aquí tus planetitas y todo. En esta etapa ya después de, pues, en el sistema solar que más o menos tiene, creo que está en el siguiente. Bueno, pero ahorita lo vemos. Vamos a quedarnos hasta aquí, de estas galaxias y cómo empiezan a surgir. Es más, vamos a revisarnos un poquito a los átomos. Es importante conocer, ¿no?, que todas estas partículas, digo, están muchas relacionadas entre ellas.
y interaccionan. ¿Por qué? Porque tienen diferentes cualidades químicas y físicas, ¿no? Entonces empiezan a atraerse o a repelerse. Y una cosa importante y a tomar en cuenta es, por ejemplo, les digo, del primer elemento que aparece, que es el hidrógeno, pues el hidrógeno está compuesto de un protón y un electrón, simplemente, ¿no? Este es el átomo más abundante en el universo, es digamos, el primordial, pero les digo, empiezan a interaccionar y entonces, de repente, los protones, se encuentran dos, se empiezan a fusionar, empieza a aparecer, bueno, y con la partícula de un neutrinio empieza a formarse un neutrón. Entonces a veces se le pega un neutrón a este protón y se forma dentro del hidrógeno, un hidrógeno, que le decimos hidrógeno 2 que es, les digo, uno de los isótopos del hidrógeno. Entonces que se llama deuterio, pesa obviamente más que un hidrógeno normal, y a veces también se le llega a pesar otro neutrón, ¿no? Y empieza a formar el tritio. Estos dos isótopos del hidrógeno son los más estables del hidrógeno, pero existen como hasta 8 isótopos. Cada elemento tiene sus isótopos, unos tienen más, otros tienen menos. Unos isótopos son radiactivos, que los han escuchado, por ejemplo, del uranio. Ah, una pregunta. Creo que no hemos cambiado de diapositiva. No, no se ve. Ay, no puede ser. A ver, ya están que a ver, les voy a compartir toda mi pantalla para que no haya problema. Estuvimos viendo la del Big Bang todo el tiempo. No, ok. Bueno, a ver, ya estoy. Y no vi las chats, ya me hicieron eso. Ah, sí. Ok, está, ¿no? Sí, todo el tiempo estuvimos ahí. Ok, bueno, no era mucho diferencia. Nada más es para que más o menos vean en dibujo, porque en la vida real no están así los electrones, para nada. Pero déjenme también tener un lapicito, me gusta más, ¿no? Este color no me gusta. Verdecito. Ok. Este, aquí tenemos el hidrógeno. Les digo, esta es una representación de, de muy a la 2D, porque en realidad no existen estas órbitas. Se me quitó mi lapicito. No existen estas órbitas, dan saltos en realidad, pero bueno, eso no lo vamos a ver. Entonces, aquí tenemos un protón y un electrón. Este es el componente principal del hidrógeno. Cuando se les pega un neutrón, se forman el deuterio y el tritio. Estos isótopos son los que más interactúan en el universo, entonces están igual, empiezan a fusionarse porque acuérdense, son temperaturas muy elevadas, empiezan a haber mucha radiación, y entonces cuando se juntan, se fusionan y empiezan a formar el helio, que es el siguiente elemento, que el helio es ¿se acuerdan? Este es el número 2 de la tabla periódica. Eh, y entonces, otra vez, el helio tiene forma, isótopos. De los que más empiezan a reaccionar son el helio 4, o sea que tiene dos protones, dos neutrones, dos electrones. Estos son el helio 4 y entonces empiezan a formar el berilio. Un berilio 8, pero este berilio no es muy estable y entonces al final queda un poquito más estable el carbono 12. Entonces así se empieza a hacer. Por ejemplo, en el caso del Sol, ah, pues saben que la composición del Sol es mayoritariamente hidrógeno. ¿Qué es lo que hace? El hidrógeno se empieza a juntar con el hidrógeno. Y generalmente es un deuterio con un hidrógeno, ¿no? Normal. Y entonces, empiezan a formar así un helio. Actualmente, y después de sus 4,5 millones de años que tiene el Sol, se ha quemado en la mitad del hidrógeno y se ha convertido, ha atravesado y se va a helio. ¿Qué pasa cuando se acaba el hidrógeno? Pues el helio se va a juntar con helio y se va a ir hacia, o sea, sí puede ser hacia berilio, pero al final se va a hacer como al carbono, les digo, porque no es muy estable. Este, ¿Y qué
ah, todos estos como interacción al final sueltan energía, ¿no? Energía gamma, y va a seguir, pues calentando, no sé si más o menos, creo que más, y se empieza también a cambiar un poco su diámetro. Entonces, cuando tú fusionas dos elementos, pues lo que haces es que generas mucha energía, ¿no? Entonces, esto va a seguir así sucediendo hasta que más o menos llegas al hierro. Ya el hierro con hierro, tú tienes que poner energía para que se puedan llegar a fusionar y crear, digamos, otros elementos. Antes de eso, cuando tú los juntas, ellos te sueltan mucha energía, y después del hierro ya no. Por eso sabemos que somos de una nube, digamos, secundaria, donde ya se tuvieron que fusionar elementos como el hierro, en donde hubo más energía de afuera, y entonces por eso tenemos otros elementos que ya es, pues tenemos que después del hierro, que es como el 53, pues seguramente el HG, pues el que es más, que es mercurio, bueno, y entonces todos los elementos que tenemos en la Tierra, ¿no? Y también acuérdense que hubo muchos bombardeos, entonces de ahí, de esos bombardeos, pues, se generan energía y se pueden crear otros elementos, ¿no? Pero bueno, en el universo también, y en el universo, les digo, esta es una composición general del universo. ¿Qué es lo que más hay? Hidrógeno. Después sigue helio, y después de ahí ya va bajando hacia oxígeno, carbono, hierro, níquel, neón, y existen otros, sí, pero en un porcentaje muy pequeño. Y aquí, nada más esta es una tabla que va un poquito relacionada como en general digo, a excepción del hidrógeno, la mayoría de los que están un poquito más alta concentración son elementos que tienen números atómicos pares. Como que los impares, no jalan muy bien, como el litio, ¿no? Aunque hay excepciones para todo. Em, entonces les digo, entonces así se empieza a formar, los elementos, se empiezan a reaccionar, forman eh, las nubes de polvo, y se empiezan a formar al final, se empiezan a condensar a galaxias, y de las galaxias pues ahí se forman estrellas. Las estrellas a veces tienen planetas, y ahí estamos nosotros al final. Y al cabo, a ver, déjenme ver, porque hay otro chat. Ah, ese es de hace ratito, sí, ¿verdad? Sí, creo que sí, de que no había más. Bueno, ahorita en la cronología de la Tierra es, pues que más o menos la Tierra tiene la misma edad que nuestro sistema solar. Bueno, los planetas en general, ¿no? Con nuestro sistema solar, más o menos, está aproximadamente a 4,5, les digo, millones de años que se empieza a formar el Sol, y se empieza a rodear de polvo les digo, empiezan a haber muchas partículas, empiezan a traerse las más grandes, obviamente, empiezan a traer a otras más pequeñas, y entonces la formación de la Tierra y de todos en general, muchos de los planetas así, rocosos, se forman así, ¿no? Se empiezan a acrecentar por por tantos impactos, ¿no? Entonces, más o menos también se forma la Tierra en este mismo espacio, ¿no? Ahora, estos aquí se forman, no estaban en el orden que estaban. Por ejemplo, antes estaba Saturno y Júpiter más juntos, más cerca del Sol, pero se empiezan a separar, ¿no? Esto tiene que ver con física, todo tiene que ver mucho con sus órbitas, con el peso, con el tamaño de los planetas, y en muchas circunstancias, ¿no? Que lo pueden estudiar si estudian geología planetaria. Que por cierto, hay una clase muy buena con la maestra Lupita en el programa de geología planetaria. Ven muchas matemáticas y entienden por qué tenemos las montañas que tenemos, por qué no puede existir una montaña más grande que el Everest en la Tierra. En cambio en Marte puede haber unas 3 veces más grandes, ¿no? Bueno, ¿verdad? O sea, deja tu curioso. Bueno, entonces se empieza a formar la Tierra, empieza una prototierra, creo que tiene un nombre, ahorita no lo recuerdo, pero en este momento llega
una como protoluna, bueno, tienen sus nombres, ahorita no los recuerdo, cada quien, cuando estudian tienen sus nombres. Entonces, ya que se empezaba medio a estar más frío el planeta, pues choca con la Tierra y entonces el impacto empieza a girar, y de ese impacto, tienes como la esferita, como que sale un chipotito y ese chipotito termina siendo la luna. ¿Cómo se sabe eso? Porque tienen minerales eh, iguales, ¿no? La datación de minerales parece que es de la misma época, ¿no? Entonces, por eso es la teoría más acertada también de que la luna se forma a partir de un impacto. Entonces, se impacta aquí, la Tierra se vuelve a calentar y empieza a girar, y de ahí les digo, sale como un chipotito que se jala y al final se separa, ¿no? Am, Después de eso, que fue entre los 4,5 y 4,4 años, pues sí ya se empieza, digamos, a consolidar un poco más la Tierra, se empieza a enfriar y empieza a aparecer una hidrosfera. Y esto es que, o sea, hay agua líquida, porque agua en forma de vapor sí había, pero aquí se empieza a condensar. Y esto se sabe por unos minerales que les voy a mostrar más adelante, que son los zirconios. Esos minerales no se pueden, no pueden estar presentes si no había agua en el momento, ¿no? De su formación. Podrían formar otra cosa de minerales, pero ese mineral no. Entonces, son un tipo de zirconio, les digo, esos que son solamente, están, son a partir de que hay hidrosfera. Ahora, después aquí también, a partir de este evento, todavía por esas circunstancias, puede ser que no había vida, pero como se empieza ya se empieza más o menos a tener una temperatura un poquito más baja, este, pudo haber pudo haber chispazos, ¿no? Pero nada que fuera, repercusión a largo plazo y que tuviera, como digamos, consecuencias la vida. Después de esto, más o menos a los 3,9 millones de años, aquí está, hay otra teoría que está, también no está tan aceptada por unos, otros sí, que es el bombardeo tardío, que son que pues empezaron a ver otros asteroides y otros materiales celestes que pues caen a la Tierra. Y esto se ve mucho en la Luna. En la Luna, como no tiene una hidrosfera, como no tiene una atmósfera, bueno, a veces sí, pero muy, muy delgadita, pues se quedan estos impactos. En la Tierra, por sus características, por las placas tectónicas, por todos sus movimientos, y porque tiene pues, un montón de circunstancias, hasta la vida misma, se fueron perdiendo estas huellas, ¿no? Entonces, por eso aquí no hay huellas, y hay unos que dicen que no hubo ese bombardeo tardío y otros que sí. Pero bueno, por ese bombardeo tardío es cuando ya se empiezan a poner los planetas en el orden que están, por cierto. Entonces, a partir de eso pensamos que ahí todavía no hay rastros de vida. Les digo, pudo haber chispazos aquí o allá, pero no tuvieron alguna repercusión, no fueron lo que hasta hoy conocemos, ¿no? Entonces, este, a los 3,8 millones de años está la duda, ¿no? Si tienen, bueno, hasta antes 3,9, o sea, ¿cuándo surgió la vida? Pues exactamente no se tiene. ¿Cuándo sí es seguro que ya eso está datado, que empiezan a surgir? Más o menos a los 3,7 millones de años. ¿Y cómo lo saben? Por las dataciones. ¿Por qué? Porque hay algunas muestras que muestran el carbono, es un isótopo del carbono, que es la huella del carbono 13. Entonces, ¿se acuerdan de los isótopos? Pues, el carbono más común es el carbono 12, es el que está constituido principalmente en todas las formas biológicas. ¿Por qué? Porque el carbono 12 es menos pesado que el carbono 13. Y entonces, en general, la vida, pues que va a preferir algo más ligero de absorber que algo un poco más fuerte. Entonces, los minerales van a tener una proporción tanto de carbono 12 como de carbono 13. En sistemas biológicos tenemos a tener un poquito más de carbono 12. Entonces, la proporción de carbono 13 que tenemos es muy baja, y entonces esas diferencias que se notan entre un mineral, digamos, y otro, por ejemplo, por decir algo, es lo que te da que pueda ser de origen biológico, ¿no?
Entonces, por eso es esto del carbono 3. También en este punto ya tenemos, y no tengo mi estromatolito, tenía aquí yo un estromatolito, pero se me perdió, no sé dónde lo dejé, se los quería enseñar, no, encontré. Pero tenemos, que son huellas de, posiblemente de procariontas, que son los sistemas, digamos, más básicos de la vida, ¿no? Que es una célula. Estos microorganismos empiezan a interaccionar y empiezan a formar, digamos, se empiezan a concentrar en diferentes formas, tapetes microbianos, y al pasar de los años, pues, y de algunos procesos de sedimentación y todo, quedan sus huellas, ¿no? Entonces, quedan como en nuestros estomatolitos, y ya entonces ahí podemos ver cómo estos minerales no son debidos a origen, digamos, no biológico. Entonces, los estromatolitos son de origen biológico. También se les puede llamar microbiolitos, pero bueno. Y ya, entonces aquí ya tenemos el surgimiento de células. Entonces aquí ya empieza la vida, digamos como tal. Pero en todo este espacio empieza a surgir, ahorita vemos muchísimas otras cosas y les digo, hay algunas evidencias. Aquí ya tenemos microfósiles, o sea, ya no son posiblemente, ya no tenemos solo procariontas, sino tenemos otros organismos que son eucariontas, ¿no? Y pueden dejar algunas huellas un poquito más grandes, ¿no? Microfósiles. Después de algunos otros cientos de millones de años, surgen organismos fotosintéticos. Entonces, bueno, esos surgieron desde antes, pero son organismos que dan también oxígeno, que liberan oxígeno. Entonces, aquí esto surge en microorganismos, procariontes, o sea, en bacterias. Muchos son unos antepasados como de cianobacterias se llaman, y estas empiezan a producir oxígeno. Antes de aquí, todo el oxígeno, este, que había estaba en los minerales, ¿no? No teníamos esa atmósfera, y ahorita se las enseño más o menos cómo estaba la atmósfera. Entonces, estos organismos vienen a cambiar mucho porque empiezan a tener un nicho muy abundante, entonces se empiezan a reproducir, empiezan a formar mucho oxígeno, el oxígeno empieza a invadir la atmósfera, y entonces empiezan ahí a ocurrir un montón de todos los microorganismos y que pudieron haber vivido en condiciones más o menos estables, pues el oxígeno los vino a matar, ¿no? Y ahí también hubo una buena explosión de eso. Pero bueno, todo solamente así en la superficie, porque les digo, empezaron a atacar, pues empezaron a oxidar muchas cosas. Hay muchos microorganismos que no son tolerantes al oxígeno. Por ejemplo, todos estos no toleraban el oxígeno. Entonces, pues ahí hubo una explosión. Pero este oxígeno hizo que otros organismos surgieran y empezaran a dominar ahora sí parte de la atmósfera, ¿no? Y entonces empiezan a surgir aquí y empieza a haber, les digo, pulsaciones de oxígeno. Cuando hay un boom de oxígeno, más o menos en los 2,4 y 2,3 millones de años. Entonces, cuando hubo esta gran oxidación, también empieza a haber unas masas impresionantes de árboles y todo era muy grande en la época de dinosaurios. Este, y luego ya también pues, hubo tanto y empieza a bajar, ¿no? Pero este es un pico de oxígeno y les digo, o sea, aquí había datitos de pequeñas pulsaciones de oxígeno. Este es de la luna. Les iba a recordar ahorita que ya estamos aquí. Esta la hubiera puesto primero, pero bueno. La luna también tiene muchas formas importantes de que la vida sea como la tenemos, ¿no? Entonces les digo, la Tierra y la luna tienen el mismo origen. ¿Por qué lo sabemos? Por sus minerales. La luna, el tamaño de la luna, la distancia de la luna, ayudó a que el tiempo de rotación de la Tierra se retrasara. Entonces ya no iba tan rápido, y entonces esto nos da pues lo que ahora tenemos el día de 24 horas, ¿no? Y esto es importante porque
si rota la Tierra más rápido, no se calienta tanto, ¿no? Si rota más lento, en realidad pues se empieza a calentar a lo mejor en lugares un poquito más y empieza a ser más frío del otro, ¿no? Entonces, y estos son todos los cráteres, no lo quería mostrar, todos los cráteres que hay del bombardeo tardío. Y estos pues no se van a quitar porque pues la Luna ya no tiene actividad, de placas tectónicas, por ejemplo, no tiene una atmósfera que la proteja, entonces también siguen nada más, digamos, aumentando, ¿no? Pero ahí están. Eh, Esto también era antes, no sé por qué se movió, pero bueno, esta es la composición de la Tierra. Mientras en el universo el hidrógeno es muy abundante, en la Tierra no. En la Tierra tenemos poquito oxígeno, lo que abunda mucho. Ahora depende si ves la atmósfera, o alguna capa de la Tierra, como la corteza. En la corteza, pues lo que más abunda es el oxígeno, en forma de minerales. El oxígeno, el silicio, el aluminio, el hierro, el calcio, ¿no? Esos son los principales y son los minerales. Tenemos muchos feldespatos, Ah, muchos silicatos, todas las, las rocas que vemos acá en CU del Pedregal, pues todas son muchas ricas en hierro, en aluminio, ¿no? Pero principalmente tienen silicatos. Mientras en la atmósfera lo que más se tiene es nitrógeno. Nitrógeno lo respiramos nosotros, no nos pasa nada, y lo regresamos como tal. El que tomamos y regresamos como CO2 es el oxígeno. Entonces, 78% del aire es nitrógeno, el 21% es oxígeno y el otro 1% restante es todos los demás elementos. Y ahí está, por ejemplo, el CO2, ¿no? Que ocasiona tantos problemas con los cambios climáticos. Pero es el CO2, el óxido nitroso, también el CH4, el metano. No, esos son de los principales gases de efecto invernadero. Que, y el agua, el vapor de agua también es un gas de efecto invernadero. El gas de estos que les nombré cuatro, que hay más, el que tiene menos potencia es justamente el CO2. O sea, ese les damos como el 1%, el 1 se toma como uno. Este, y de ahí todos aumentan. Por ejemplo, en sus coches o en los coches que hay, por contingencia y eso, lo que tienen que pasar más que cuánto de la gasolina se vuelve CO2, es cuánto de la gasolina puede convertirse en óxido nitroso, porque una partícula de óxido nitroso, equivale como a 200 o 300 de CO2. Por eso es importante. Ahí lo que se revisa más que el CO2 es el óxido nitroso. Y cuando vean el cielo rosita y todo bonito, es porque está contaminado por este óxido nitroso. Y eso también es lo que ayuda a que el ozono se baje y todas esas cosas. Pero bueno, y que haya más problemas. Ya, hablando más o menos, les digo, de antes de los 3.000.000 de años, o sea, cuando teníamos solo microorganismos, eh, que son bacterias o procariontes. Estas procariontes surgen en el océano. ¿Por qué? Porque para empezar la atmósfera no estaba tan bien formada, entraban muchos rayos UV, entonces eso también no iba a permitir tanto la vida. Entonces, si surge la vida, surge en el océano. En la atmósfera como tal lo que había era mucho CO2, mucho nitrógeno, mucho vapor de agua, metano, amoníaco, y entonces tenemos una atmósfera así, más o menos, una atmósfera que se le llama reductora. Entonces aquí no hay oxígeno, ¿no? Entonces, les digo, es esta la atmósfera que teníamos. Por eso se llama atmósfera prebiótica, ¿no? Antes de la vida. Porque hay tantos elementos así. Aquí, por ejemplo, falta el azufre, pero también hay mucho azufre. ¿Por qué? Porque hay muchos eventos volcánicos que desatan CO2, azufre, les digo, y algunos también, CO, también el CO2 normal, también, óxido, no sé cómo se llama el CO, cuando no es CO2, monóxido de carbono. Entonces,
Acuérdense, entonces, en esta atmósfera era muy difícil que existiera la vida. ¿Por qué? Porque tenemos una atmósfera muy alta en radiaciones y pues la radiación no es tan compatible con el DNA porque él pues lo disgrega. Entonces, les digo, aquí ya para ver estas firmas biológicas se dan aquí, ¿no? Por los 3.7 millones de años y se van a dar en reacciones que hay de los microorganismos. Aquí está que es un vistazo a que pudo surgir un poquito antes la vida, o les digo, esos chispazos de vida que pudieron haber. Por ejemplo, este es un circonio. Este circonio, les digo, los circonios ya existen más o menos a los 4.4 millones de años, que es cuando hay. Esta es una prueba de que ya existía la hidrosfera, ¿no? A los 4.4 millones de años. A 4.2, perdón. Bueno, y aquí hay un ejemplo de 4.1 millones de años, es este circonio, y tiene estas inclusiones son de carbono que les hicieron una, un estudio donde pudieron ver qué tanto carbono orgánico y qué tanto carbono inorgánico tienen. Y resultó que tienen más o menos 4.1 millones de años. Entonces, por ahí puede ser que sea de origen, ¿qué es esta? Esta representación es este trabajo, es este de Jack Hills. Y aquí vienen los otros trabajos que se habían mencionado, 3.8 millones de años, que sí es el carbono orgánico, pero bueno, entonces puede ver que sí hubo antes, pero bueno, les digo, seguro a los 3.7 millones de años, que pudo estar 300 millones de años después, digo antes, puede ser, pero bueno, en eso están los estudios, porque pues nunca vas a saber el momento exacto, ¿no? Pero bueno, hasta aquí puede ser que este es de lo más lejano que han podido datar a 4.1 millones de años. Am, Otra cosa, generalmente en inglés tienen la connotación de que son billones de años. En Estados Unidos generalmente no tienen el concepto de 1.000 millones. De 1.000 millones, ellos de 100 millones, bueno, de 999, 1999, bueno, millones pasan al billón. Nosotros sí tenemos el concepto de 1.000 millones, entonces hay muchos errores por algún día se dan cuenta, si hay una traducción mal o quién sabe qué. Billones son 1.000 millones para nosotros, ¿no? Un billón es 1.000 millones para nosotros. Para no confundirse en todo eso, pues lo datamos a veces en gigaños, ¿no? Gigaños que sabemos que son 1.000 millones, ¿no? Más o menos. Entonces no hay problema si está en inglés o en español. Gigaños sabemos nosotros a qué corresponde y ellos saben a qué corresponde, ¿no? Ah, mm, ah, aquí. Entonces, vámonos a los 4.1 millones de años de esos pequeños inclusiones del. Ah, espérenme, me voy a acercar porque se me olvida que puede ser que no me escuchen. Mm, en estas inclusiones de carbono que se encontraron. Bueno, les digo, en este periodo la vida no es que surja de un momento a otro, o sea, son muchas interacciones que tuvieron que estar pasando. ¿Qué pasó y dónde se propone que empezó la vida? Se piensa que empezaron en unas como chimeneas subterráneas, ¿no? También se les como, no sé, como ay, no me acuerdo cómo se llama. Pero vamos a dejarlo en chimeneas subterráneas. Entonces, ¿qué tienes ahí? Pues vienen de interacciones volcánicas. Aquí tienes algunas fumarolas que se llaman fumarolas hidrotermales. ¿Qué tienes ahí? Vas a tener muchos elementos, ¿no? Muchos azufres, mucho metano. Entonces, muchos compuestos, digamos que ya se les conoce como compuestos orgánicos. Los compuestos orgánicos son aquellos compuestos que tienen un carbono, si se llegaron a ver de sus clases de química orgánica, ¿no? Entonces, por ejemplo, Em, el ciano ya se considera una partícula orgánica, no tiene que ver con la vida, nada de esto nada más son compuestos orgánicos, ¿no? No es de vida todavía. Tienes aquí bicarbonatos, tienes
OH4 y NH3, amonio, amoníaco. Tienes muchos nutrientes en general. Entonces, estos, por sus características químicas, igual que los átomos, empiezan a tener afinidades unos por otros, se empiezan a juntar, empiezan a hacerse átomos más estables. Entonces, poco a poco y conforme va, digamos, la chimenea, no hasta abajo porque tenemos mucha temperatura, pero conforme va ascendiendo, pues tienes temperaturas más amigables, ¿no? Entonces se empiezan a formar azúcares, se empiezan a formar algunos aminoácidos. Empiezan a formarse también bases nitrogenadas. Entonces, estas bases nitrogenadas, estos aminoácidos, estas azúcares, que empiezan otra vez a interaccionar entre ellos. Entonces, dentro de estas fumarolas se empiezan a formar, digamos, compartimentos. Esto es por naturaleza del mineral, ¿no? Pero estos compartimentos les empiezan a servir a ellos como para tener, digamos, una separación, unos primeros, que se les llaman los primeros compartimentos biológicos. Entonces, les digo, empiezan a interaccionar muchos de ellos, empiezan a formar una molécula, o sea, digamos, de una urea que ya tiene una amina, estos de aquí son los enlaces de carbono, o sea, esta es una molécula orgánica, les digo, empiezan a interaccionar, empiezan a formar una molécula muy importante y estable que es el RNA. Esta molécula estable tiene la particularidad de que se puede copiar a sí misma, ¿no? Sin embargo, este RNA, pues, es estable a ciertas condiciones, pero surge después de esta una partícula aún más estable. Y este es el DNA, porque el RNA generalmente tiene una cadena, el DNA tiene dos, y por sus aminoácidos y azúcares, sus bases nitrogenadas, cambia una base nitrogenada, pues es aún más estable. Entonces les digo, empiezan a interaccionar todos. Al final este DNA y ha ayudado a que tienen estos comportamientos biológicos y empiezan a surgir otras moléculas como algunos, mm, ¿cómo se les llama? Lípidos, empieza a formar una capa lipídica y al final termina estas capas lipídicas, van a ocupar este compartimento de los minerales, lo van a reemplazar ellas mismas y van a formar ellos una capa lipídica, solitos, ¿no? Entonces pueden salir ya de este sistema. Cuando tienen esta capa lipídica, digamos, forman una célula, ¿no? Protocélula y vamos a dejarlo como ya una célula, ¿no? Entonces, así es como se empieza o lo que se cree que se empieza a formar la vida. Entonces, sí hay teorías de que viene de parte de meteoritos, que sí, porque los meteoritos pueden traer bases nitrogenadas y azúcares, tienen estos compuestos. Sí puede ser, pero también es como aventar la pelotita, ¿no? De dónde surge la vida. Entonces, más, esta es la teoría como más aceptada. Em, entonces, más o menos hasta aquí, les digo, entonces a partir de este DNA y de que se forma esta capa de lípidos que ya no permite que ese DNA esté en un lugar y ese RNA, se dice que empieza a surgir una molécula, la más antigua de todas, y la que da origen a toda la vida, que se llama LUCA, que es The Last Universal Common Ancestor, el último ancestro común, Last Universal Common, sí, el último ancestro en común de todos. Entonces, a eso se refiere que es esta moleculita. Esta de aquí es LUCA. Entonces, ahí ya tienes tu lindo DNA. Vamos a después ver, no sé si aquí lo tengo o más adelante, pero bueno. Entonces, les digo, de aquí, de este mundo del RNA y del DNA, surge LUCA, es para el otro lado. Aquí aquí se supone que aquí está LUCA. Y de LUCA se diversifican los tres grupos que hasta el momento tenemos como filos de la vida, ¿no? Que es bacteria, arquea y eucariota. Los primeros que surgen, obviamente, son bacterias. Oh, para el otro lado. Esta.
Estas son las que están, tienen muchísima más diversidad eh, de genética, pero diversidad también de diversidad de, ay, de metabolismos. Todos los metabolismos que puedan encontrar, o sea, que no necesiten oxígeno, están aquí. Las bacterias que toman compuestos inorgánicos también están aquí. Eh, en general, todo lo que pueda descomponer, todo está aquí, ¿no? Este, todos los metabolismos que se conocen están en bacterias. Después de esto surge otra que es arquea y después de arquea eucarionta. Ahora, arquea y eucarionta se parecen mucho. Por eso hay algunos que en realidad dicen que nada más se debería de dividir en dos, que son bacterias de arquea. Este, pero hasta el momento pues no lo han dejado así, ¿no? Que arquea y eucarionta son diferentes. Es que tienen una cosa en común, tienen un 16S. Pero en general, aunque esta ya es un 18S, ahorita lo vemos. Ay, no, que me debo acercar. Entonces, pero Arquea y Eucarionta se parecen mucho. Entonces, estas dos también se les conoce por si me llegan a oírlas nombrar procariontas. El grupo de bacterias arquea se les puede llamar procariontas, ¿no? Entonces, puede decir bacteria arquea o procariontas. En las eucariontas son ya las células más grandes, las que más conocemos, ¿no? Les digo, entonces, esta célula procarionte es la primera que surge. La primera es de bacteria, que miden entre 0.5 y 3 micras. ¿Hay excepciones? Sí, hay algunas que son muchísimo más grandes, ¿no? ¿Qué es lo que tienen estas? Pues ya tienen un ADN. El ADN está en esta parte, es un cromosoma, está envuelto en el citoplasma, no está condensado en ninguna estructura especial, ¿no? Entonces todo está ahí tienen su capita esta de membrana que está formada al final por los lípidos que les dije, ¿no? Luego la vemos adelante. Entonces, estas bacterias son lo que dan origen a estos estromatolitos antiguos. Los más antiguos que se tienen hasta hoy, les digo que es difícil que conserven porque nosotros tenemos placas tectónicas y por todos los movimientos y por toda la vida también erosiona mucho las rocas, entonces no hay tantas cosas. Entonces, esto es de los más antiguos. Los más antiguos están en Australia y también hay algunas rocas muy antiguas, me parece que en Groenlandia. Y ya, ¿no? Esas son las más antiguas. Más o menos tienen estas, son de 3.4 gigaños. Y estas son las estructuras, así que las ponen en un dibujito muy bonito. Ahí está el artículo por si lo quieren. Y esto es como se ven en la vida real. Entonces, estos, así como mm, olas, cada una tiene sus diferentes nombres. Hay unas, por ejemplo, que se llaman laminitas en forma de cartón, laminitas en forma de olas. Entonces, todas estas estructuras son típicas de ya algo biológico. ¿Cómo se sabe también esto? Aparte de que la composición mineral es diferente, tenemos actualmente, pues, microbialitas que están vivas y están activas y tienen estos mismos patrones. Entonces, viendo lo que está ahorita, pues podemos deducir lo que estuvo en el pasado, ¿no? Entonces, aquí hay muchas inclusiones de hierro. Entonces, aquí usaban hierro, no había ese hierro no se oxidaba, ahorita ya está oxidado por el oxígeno, pero este, así eran. Y estas son más actuales, por ejemplo, esta y que las estudia mi doctora, bueno, no mi doctora, con la que estuve yo trabajando, mi asesora, eh, por si la quieren buscar, es de geología. Ella es química, pero bueno, se dedicaba mucho a microbiología. Son estas son microbialitas actuales y las abren, pues van a encontrar que hay microorganismos ahí vivos. Hay otras que ya están más, que ya no están, ya no tienen microorganismos como tal, ya es puro sedimento, pero acaban dejando el sedimento. Por ejemplo, aquí no hay nada, pero a veces las abres y aquí tienen, ¿no? A veces. Algunas de estas ya están muertas, otras, pues no sé si decirles muertas porque son minerales y otras les digo, están activas. Empiezan a formar estos tapetes.
Y esos tapetes son igual. Los primeros son los que toman mucho oxígeno y las de hasta abajo son bacterias que ya no necesitan oxígeno y hasta que les hacen daño el oxígeno, ¿no? Entonces, estos son, y se ven diferentes capas porque hay diferentes microorganismos y esto les da diferentes características hasta de color, ¿no? Entonces, tienen diferentes microtos. Pero bueno, estas son las activas y empiezan así a formarse laminitas, ¿no? Entonces, les digo que se puede ver lo de antes con lo de, comparar con lo de ahora. Hay microbialitas también, así vivas, activas, están en alchichica, pero también hay unas en bacalar y en cuatro ciénagas también. Y aquí les va a encontrar unos microfósiles, estos son de 3.4 gigaños. En Australia también son formas de células, ¿no? Entonces, de células, igual, microorganismos, bacterias seguramente, y aquí están algunas inclusiones, ¿no? Para que se vean. Y aquí están las referencias de esos. Entonces, para